Pues ahora siguiendo un poco en esta línea, o sea, quería ir ya lo has explicado, ¿no? Al final el dibujante es el que traslada, ¿no? El guión del escritor, del guionista, lo traslada al papel. O sea, y ahí tienes un Ujú. proceso ya no solo de dibujar, ¿no? Sino también de contar una historia, o sea, a través de movimientos, de secuencias y demás, porque yo creo que tú estarás de acuerdo en que es muy importante el, entre una viñeta a otra, o sea, el ir con, o sea, la sucesión de escenas, de personajes y demás, el que sea de forma natural y al final también el dibujante no es solo dibujante, sino que te cuenta una historia, o sea, a través de la narrativa del dibujo. Por lo tanto, yo te pregunto a este respecto, ¿tú qué crees, qué opinas que hace falta para ser dibujante? O sea, pues ya hemos contado un poco sobre el papel que tiene el dibujante en la historia y demás, porque luego también se pueden aportar ideas, pero ¿qué crees Ujú. que le hace falta a alguien que es dibujante para ser un buen dibujante o pues eso, para crear un buen cómic? Pues a ver, creo que como bien he dicho al principio, lo más importante son las ganas. O sea, sonará repetitivo, sonará sencillo, pero son ganas por hacerlo porque es duro, o sea, es complicado, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero bueno, si hay ganas, pues al final se termina sacando. Luego, entrando ya un poco más, adentrándonos en el tema de lo que se necesita para ser dibujante, o sea, creo que realmente, yo qué sé, por ejemplo, hay una persona que dice, no sé, es que a mí me gustaría, pero mi estilo es feo o tal. Déjate de gilipolleces, o sea, inténtalo, sácalo adelante. Sí es verdad que hay unas ciertas pautas, unas ciertas cosas, unas ciertas reglas, por decirlo de alguna forma, en todo este tema del dibujo de cómic, porque, por ejemplo, bien comentabas el tema de que, bueno, pues tienes que contar, saber contar una historia en la página y demás. O sea, al fin y al cabo, el dibujante es un poco como, no igual, pero sí que es un poco como el director de una película que tiene que saber qué ángulo tiene que colocar, cómo quiere que se vea la escena, como tal, a no ser que el guionista en el guión te indique bien, pues mira, es un plano contrapicado, no sé qué, que aún así, aunque te indiquen el plano contrapicado, pues tú tienes que saber cómo llevarlo bien, cómo quieres que se vea bien la escena, Sí, incluyendo una ciertas traslación cosas, menos de la cosas. idea que Claro, intangible efectivamente. allá ponerla sobre el papel. Sí, o sea, tú tienes, o sea, que saber, yo creo que lo de lo más importante es eso, o sea, saber llevar, ya sean tus ideas o las ideas del guionista, saber plasmarlas a lo que es el papel. Luego, sí es verdad que efectivamente, Y mira, ya se ha vuelto a congelar el cabrón de... cuando Vale, estás en ahí. tu salsa te dice, Está, no, 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 relaja, sí, relaja, sí, crack. está el cabrón, me congelo, me descongelo así todo el rato. Eh, sí es verdad que, bueno, pues hay cosillas, por ejemplo, está el storytelling, la forma de contar la historia con las viñetas. O sea, es muy conocido, por ejemplo, dentro de lo que es el mundillo de los dibujantes, que una regla que se suele hacer mucho. Tú cuando estás dibujando y empiezas con la primera viñeta, esa primera viñeta te tiene que inducir a que tú vayas a la siguiente viñeta. Y la siguiente viñeta que tú vayas a la siguiente. Y esa siguiente que te lleve, por ejemplo, a la de abajo. Y la siguiente tal. Cuando tú terminas una viñeta te indique a que tienes que girar la página para continuar con la siguiente. Claro, y además no Porque es tienes algo que llamar la fácil. atención. No, 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 no es sencillo del todo. O sea, y ya te digo, o sea, tienes que conseguir llamar la atención de ese espectador para que le atraigas a que vaya a la siguiente viñeta, y a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Luego también hay ciertas cosillas, como que, por ejemplo, el tema de las viñetas. Si tú haces viñetas más grandes, más largas, eso también implica tiempo. O sea, el tiempo en el sentido de que cuando tú en una viñeta que haces más grande, por ejemplo, yo que sé, una splash page o simplemente una viñeta así grandota, lo que estás indicando es que está pasando más tiempo en la historia del cómic. Sin embargo, si tú, por ejemplo, vas haciendo viñetas más pequeñas, consecutivas, estás indicando que el tiempo está sucediendo muchísimo más rápido. Si tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tienes una parte, una escena de acción, ¿vale?
y van a tirar una granada. Y vas Ujú. viendo cómo la granada se va desplazando de viñeta en viñeta, cómo se va moviendo, y lo vas a ver en diferentes viñetas, en este caso serían viñetas pequeñitas, que te van indicando que eso va sucediendo rápido porque va de un lado a otro y se va moviendo rápido. Y cuando llega a su sitio, normalmente hay una viñeta un poquito más grande y luego cuando explota, vas a ver que normalmente la viñeta es bastante más grande o incluso una splash page para indicarte primero la fuerza de la escena y luego el tiempo es un poquito mayor porque lleva más atención y demás. O sea, sí que hay ciertas cosas, hay cierto estudio dentro del mundo del cómic, pero como digo, creo que al final también es práctica, echarle ganas y, o sea, yo es lo que digo, o sea, o sea, yo no siempre he sabido ciertas cosas que sé ahora, a día de hoy todavía me queda muchísimo por aprender, o sea, yo he recibido hostias a mansalvas en cuanto a editores y demás, diciéndome, pues mira, esto tal, no sé qué. Iván bien lo sabe, de yo estar deprimido, en plan, guay, es que este editor me ha derrumbado, pero también vas a tener editores que te van a decir cosas buenas, profesionales que también van a ver tu trabajo y te pueden decir cosas buenas, cosas malas. Y, o sea, yo, por ejemplo, empecé haciendo cómics sin ninguna puta idea, o sea, simplemente porque a mí me apetecía, porque era lo que yo quería dedicarme y hacía cómics de cualquier cosa, o sea, y yo eso es lo que animaría. O sea, si tú quieres empezar a hacer cómics, empieza. Y luego ya, pues vete aprendiendo a, yo qué sé, leerte libros del storytelling, de cómo trabajar con las páginas, del seguimiento de viñeta a viñeta, todas estas cosas, para poco a poco ir fortaleciendo todo lo que vayas a ir ganando. Pero ¿cómo se va aprendiendo a hacer cómics? Dibujando páginas. O sea, no hay otra cosa. Es Dibujar como todo, páginas. al final la práctica hace la perfección, como se suele decir. O sea que al final. Sí, tal cual. Pues bueno, vamos a ir moviéndonos un poco. O sea, ya hemos hablado un poco de cómo se crean los cómics, de qué hace falta un dibujante para dibujar, ¿no? Dibujar cómics y tal, lo que hemos dicho, narrativa, el tema de Sí. aprender mucho, informarte, porque al final esto hay gente todavía que considera que el cómic no es un arte, cosa que para mí y para mucha gente sí lo es, por todo lo que tú estás comentando, ¿no? Al final tiene un proceso muy grande de aprendizaje, porque yo tengo un amigo que dice, no, es que para mí el cómic no es un arte. Y yo, pues lo siento mucho, pero sí lo es. Mira, Porque toda forma de expresión es arte. y además Y todo lo que el tú cómic, estás diciendo, o sea, forma tienes de un expresión. conocimiento, necesitas un aprendizaje de fondo, de echarle horas, echarle ganas. Es como una película, o sea, tiene muchos engranajes. Lo que pasa es que, claro, una película pues la ves en formato audiovisual, un cómic lo ves en papel o en digital si lo estás leyendo en ordenador, en móvil y demás. Y pues ves unos dibujitos y dices, ah, pues esto no es. Hace una historia, un dibujo, ya, pero al final tiene muchas más cosas, ¿no? Como estamos viendo. Y pues bueno,